Nunca pensé que volvería a pisar la casa de mi abuela. Después de su funeral, todos en la familia acordamos que era mejor venderla. Era una casa vieja, construida en los años 50 en las afueras de Guadalajara, con esos techos altos y pasillos que crujían incluso cuando nadie caminaba por ellos. Pero mi primo Daniel, siempre el nostálgico de la familia, insistió en que antes de ponerla en venta, deberíamos revisar el desván. Decía que la abuela guardaba cosas de valor sentimental ahí arriba, cosas que podríamos querer conservar. Fui un sábado por la mañana. Daniel ya estaba ahí cuando llegué, su camioneta estacionada en el camino de grava que llevaba a la entrada. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, más triste también. La pintura azul pálido de las paredes exteriores estaba descascarada, y el jardín que mi abuela cuidaba con tanto esmero ahora era un mar de hierbas secas y maleza. Daniel me recibió en la puerta. Tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido bien en días. Me abrazó con fuerza, más de lo normal. Olía a café y a ese desodorante barato que siempre usaba. ¿Listo para esto?, me preguntó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Tan listo como se puede estar, respondí tratando de sonar animado. Subimos las escaleras principales hasta el segundo piso. La madera gemía bajo nuestros pies. Un sonido familiar que me transportó inmediatamente a mi infancia. Recordé las noches que pasaba aquí durante las vacaciones, durmiendo en la habitación de huéspedes, mientras escuchaba ese mismo crujido cuando mi abuela caminaba por los pasillos a medianoche, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. La entrada al desván era una trampilla en el techo del pasillo. Daniel jaló la cuerda, y la escalera plegable descendió con un chirrido metálico. Subió primero, y yo lo seguí. El olor a polvo y madera vieja me golpeó inmediatamente. La luz del día se filtraba apenas por una pequeña ventana circular en la pared del fondo, creando haces de luz llenos de partículas flotantes. El desván estaba abarrotado. Cajas de cartón apiladas hasta el techo, muebles cubiertos con sábanas blancas amarillentas, lámparas antiguas, marcos de cuadros, maletas de cuero agrietado. Era como un museo del pasado de nuestra familia. «Esto va a tomar todo el día», suspiré. Daniel ya estaba abriendo cajas, revisando su contenido con rapidez. Mientras más rápido empecemos, más rápido terminaremos. Trabajamos en silencio durante la primera hora. Encontramos ropa vieja, documentos, facturas de décadas pasadas, juguetes de cuando éramos niños. Nada particularmente valioso o interesante. Yo estaba a punto de sugerir que tomáramos un descanso cuando escuché a Daniel hacer un ruido extraño. «¿Qué onda?», pregunté, volteando hacia él. Estaba de rodillas en una esquina del desván, mirando el piso. Había movido una caja grande y ahora señalaba las tablas del suelo. «Mira esto», dijo. Me acerqué. Una de las tablas del piso se veía diferente a las demás. Era del mismo tipo de madera, pero había un espacio sutil alrededor de sus bordes, como si hubiera sido cortada y colocada de nuevo. Daniel pasó los dedos por el borde y pudo levantarla con facilidad. No estaba clavada. Debajo había un hueco. No muy profundo, quizás unos 30 centímetros. Y ahí, en ese espacio oscuro, había una caja de metal. Era del tamaño de una caja de zapatos, de color gris opaco, con manchas de óxido en las esquinas. Daniel la sacó con cuidado. Pesaba. Se notaba por cómo sus brazos se tensaron al levantarla. La colocó en el suelo entre nosotros. No tenía cerradura, solo un cierre simple de metal. «¿Crees que deberíamos abrirla?», preguntó, mirándome. «Es la casa de la abuela. Si ella la escondió aquí, probablemente hay una razón». «Exactamente. Por eso deberíamos abrirla». No discutí. La verdad es que la curiosidad ya me había ganado. Daniel levantó el cierre y abrió la tapa. El metal gimió ligeramente, protestando después de años de estar cerrado. Adentro había fotografías. Muchas fotografías. Estaban apiladas sin ningún orden particular, algunas en blanco y negro, otras a color pero deslavadas por el tiempo. Daniel tomó un puñado y empezó a revisarlas. Yo hice lo mismo. Al principio no noté nada extraño. Eran fotos de la familia. Reconocí a mi abuela joven, a mi abuelo que había muerto antes de que yo naciera, a mis tíos cuando eran niños. Fotos normales de familia. Cumpleaños, navidades, días de campo. Pero entonces vi una que me hizo detenerme.
Era una foto de mi hermana Laura y yo. Debíamos tener unos 8 y 10 años respectivamente. Estábamos sentados en la sala de la casa de la abuela, viendo la televisión. La foto estaba tomada desde atrás del sofá, desde un ángulo elevado. Lo extraño era que yo recordaba ese día. Recordaba perfectamente ese día porque era la primera vez que nos dejaron solos en la casa mientras la abuela iba rápido a la tienda. Nos hizo jurar que no abriríamos la puerta a nadie y que no saliríamos de la sala. Pero nadie nos había tomado una foto ese día. Estábamos completamente solos. «Daniel», dije. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. «Mira esta». Le pasé la foto. La estudió por un momento frunciendo el ceño. «¿Cuándo fue esto?» «Hace como 20 años. Pero nadie nos tomó esta foto. Estábamos solos. Tal vez la abuela tenía una cámara con temporizador o algo así. Mira el ángulo. Está tomada desde arriba, desde atrás del sofá, como si alguien estuviera parado ahí mirándonos». Daniel se quedó callado. Dejó la foto a un lado y siguió revisando las demás. Yo hice lo mismo, pero ahora con más atención, con un nudo creciendo en mi estómago. Encontré otra. Esta era de mi prima Sofía, la hija mayor de mi tío Roberto. Estaba en la cocina de la casa preparándose un sándwich. Debía tener unos 15 años en la foto. Estaba completamente sola en la imagen, pero de nuevo, el ángulo era extraño. La foto estaba tomada desde la puerta que daba al comedor, como si alguien la hubiera estado observando mientras ella comía. «Otra», murmuré, mostrándosela a Daniel. Su rostro estaba pálido ahora. Sacó más fotos de la caja, revisándolas con rapidez cada vez mayor. Yo hice lo mismo, y mientras más revisábamos, más evidentes se hacían los patrones. Todas las fotos eran de miembros de la familia dentro de esta casa. Todas estaban tomadas desde ángulos extraños, como si el fotógrafo estuviera escondido. Y en ninguna de las fotos, las personas parecían conscientes de que estaban siendo fotografiadas. Estaban simplemente haciendo cosas normales, comiendo, viendo televisión, leyendo, durmiendo. Había varias fotos de personas durmiendo. Vi una de mi tío Roberto dormido en la habitación de huéspedes. Otra de mi tía Carmen durmiendo en el sofá de la sala. Una de mi papá cuando era joven, dormido en su antigua habitación. «Esto está muy cabrón», dijo Daniel, y su voz temblaba ligeramente. «Todas estas fotos, alguien nos estaba observando. Alguien nos estaba fotografiando sin que lo supiéramos. ¿Pero quién? ¿La abuela? No lo sé, carnal. No lo sé». Seguimos revisando. La caja parecía no tener fondo. Había cientos de fotos. Y mientras más encontrábamos, más extrañas se volvían. Había fotos tomadas a través de ventanas, desde el jardín mirando hacia adentro. Fotos tomadas desde el pasillo, enfocando habitaciones donde las personas estaban solas. Fotos tomadas desde arriba, como si el fotógrafo hubiera estado en el techo o en algún lugar elevado. Entonces encontré una foto que me heló la sangre. Era de mí, de hace solo unos 3 años. Reconocí la ropa que llevaba puesta, una camisa a cuadros azul que me había regalado mi esposa en mi cumpleaños. Estaba en la habitación de huéspedes de esta misma casa. Había venido a visitar a mi abuela un fin de semana largo. En la foto, estaba durmiendo, acostado de lado en la cama. Pero lo que me aterrorizó no fue que alguien me hubiera fotografiado mientras dormía. Era que podía ver la fecha impresa en la esquina inferior derecha de la foto. La foto había sido tomada 3 meses después de que mi abuelo muriera. Mi abuelo había muerto 30 años antes de que esta foto fuera tomada. Y mi abuela siempre decía que nadie más vivía en esta casa excepto ella. «Daniel», dije, y mi voz apenas era un susurro. «Mira la fecha en esta». Le mostré la foto. Vi cómo sus ojos se movían hacia la fecha, cómo se abrían con comprensión y terror. «Eso es imposible», dijo. La abuela vivía sola. Ella vivía completamente sola desde que el abuelo murió. Lo sé. Entonces, ¿quién carajos tomó esta foto? No tuve respuesta para eso. Daniel dejó caer las fotos que tenía en las manos, y se puso de pie bruscamente. Caminó hacia la ventana circular. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Yo me quedé ahí, sentado en el polvo del desván, rodeado de fotografías que no deberían existir. Tomé otra foto. Esta era antigua, en blanco y negro. Mostraba la sala de la casa, pero se veía diferente, más vieja.
Los muebles eran diferentes. Y en la foto, había 2 niños jugando con carritos en el suelo. No reconocí a los niños. La foto estaba tomada desde la escalera, mirando hacia abajo. Volteé la foto. Atrás, con una letra cuidadosa y antigua decía, Miguel y Tomás, 1952. 1952. 2 años después de que la casa fuera construida. ¿Quiénes eran Miguel y Tomás? Mi abuela nunca había mencionado esos nombres. Necesitamos salir de aquí, dijo Daniel de repente. Necesitamos salir de este maldito desván ahora mismo. Espera, dije. Hay algo más. En el fondo de la caja, debajo de todas las fotografías, había un sobre amarillento. Lo saqué con cuidado. No tenía nada escrito en el exterior. Lo abrí y encontré una carta, escrita a mano en papel que se estaba deshaciendo en los bordes. La letra era de mi abuela. Reconocí su caligrafía inmediatamente, esa cursiva perfecta que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras toda mi vida. Empecé a leer en voz alta. Para quien encuentre esto, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí para explicar, y probablemente has encontrado las fotografías. Necesito que sepas que no estoy loca, aunque lo que voy a contarte sonará a locura. Esta casa está habitada, no por fantasmas ni por espíritus, al menos no en el sentido tradicional. Hay algo más aquí, algo que ha estado aquí desde antes de que nosotros llegáramos. Lo llamo el observador. Mi voz tembló al continuar leyendo. La primera vez que me di cuenta de su presencia fue en 1953, un año después de que nos mudamos. Encontré una fotografía en el buró de mi habitación. Era de mí, durmiendo. Al principio pensé que tu abuelo la había tomado como una broma, pero él juró que no había sido él. Y además la cámara estaba guardada en el armario sin película. Después encontré más fotos. Siempre aparecían en lugares donde yo pudiera encontrarlas. En cajones, entre los libros, debajo de la almohada. Fotos de nosotros haciendo nuestra vida diaria. Al principio me aterrorizó. Quise mudarme inmediatamente, pero tu abuelo no me creyó. Pensó que yo las estaba tomando y que había olvidado haberlo hecho, que quizás estaba enferma de la mente. Daniel se había acercado de nuevo y estaba leyendo por encima de mi hombro. Podía escuchar su respiración, acelerada y superficial. Intenté buscar ayuda. Continué leyendo. Llamé a un sacerdote, pero cuando vino y bendijo la casa, las fotografías no pararon. Si acaso, aumentaron. Entonces cambié de estrategia. Decidí comunicarme con lo que fuera que estaba haciendo esto. Dejé notas en la casa, haciendo preguntas. Y una noche, encontré una respuesta, una fotografía nueva, pero esta vez había algo escrito en el reverso con mi propio lápiz labial. Solo observo. Eso fue todo. Solo observo. A partir de ese momento, tomé una decisión. Si todo lo que quería era observar, si no nos iba a hacer daño, entonces aprendería a vivir con ello. Y así fue durante todos estos años. El observador continuó tomando fotografías. Yo las recolectaba y las guardaba en esta caja. Era nuestro acuerdo tácito. Él observaba, yo lo permitía, y a cambio, todos en esta familia permanecían a salvo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Pero hay algo más que necesitan saber. Seguí leyendo. Mi voz apenas un susurro ahora. En los últimos años algo ha cambiado. Las fotografías se han vuelto más frecuentes y más perturbadoras. Ya no solo observa, ahora se acerca. Las últimas fotos que he encontrado están tomadas desde muy cerca, tan cerca que puedo ver la textura de mi piel, las arrugas alrededor de mis ojos. Puedo sentirlo en la casa, más presente que nunca. Ya no se esconde solo en las sombras. A veces creo verlo con el rabillo del ojo, una sombra alta, delgada, que se mueve cuando no la estoy mirando directamente. Tengo miedo. Miedo de lo que quiera ahora. Miedo de qué pasará cuando yo ya no esté aquí para mantener el acuerdo. Por favor, si encuentran esto, no se queden en la casa. Véndanla inmediatamente. No dejen que sus hijos vengan aquí. No pasen las noches aquí. El observador está esperando algo. Y creo que ahora que yo me iré pronto, ese algo son ustedes. Con todo mi amor y todas mis disculpas, María Elena. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer la carta.
Daniel dio un paso atrás pasándose las manos por el cabello. No mames, dijo. No mames, no mames, no mames. Tenemos que irnos, dije, poniéndome de pie. Mis piernas apenas me sostenían. Pero antes de que pudiéramos movernos hacia la escalera, algo llamó mi atención. En la caja de metal, en el fondo, debajo de donde había estado la carta, había una última fotografía. Era reciente, muy reciente. La calidad era moderna, a color, nítida. En la foto estábamos Daniel y yo. Aquí, en este desván, en este momento exacto. Estábamos de rodillas alrededor de la caja de metal, revisando fotografías. La foto estaba tomada desde arriba, desde algún lugar cerca del techo inclinado del desván. Y en la imagen, justo detrás de nosotros, apenas visible en las sombras entre las cajas apiladas, había una figura. Era alta, imposiblemente alta y delgada. No podía distinguir características faciales, solo una silueta oscura con extremidades largas y angulosas. Y aunque la foto era estática, juro que podía sentir que la figura nos estaba mirando. Le mostré la foto a Daniel. Su rostro perdió todo el color. Esa foto, susurró. Esa foto es de ahora mismo. Estamos usando la misma ropa. Estamos en la misma posición en que estábamos hace literalmente un minuto. Me di cuenta de que tenía razón. Y eso significaba una sola cosa. Alguien. Algo. Acababa de tomar esta fotografía mientras estábamos distraídos leyendo la carta, y la había colocado en la caja para que la encontráramos. Lentamente, muy lentamente, levanté la vista hacia el lugar de donde la foto debía haber sido tomada. El espacio entre las cajas apiladas, la sombra profunda del techo inclinado. No había nada ahí, al menos nada que pudiera ver, pero podía sentirlo, como un peso en el aire, como cuando sabes que alguien te está mirando incluso cuando no puedes verlo. La temperatura en el desván parecía haber bajado varios grados. Necesitamos irnos. Ahora, dijo Daniel, y su voz era apenas un hilo. No discutí. Dejamos todo ahí. Las fotografías, la caja, la carta, todo. Daniel fue primero hacia la escalera, casi corriendo. Yo lo seguí, sin atreverme a mirar atrás, sintiendo todo el tiempo esa presencia invisible observándome. Bajamos la escalera plegable tan rápido que casi nos caímos. Daniel prácticamente saltó los últimos escalones. Una vez que estuvimos abajo, empujó la escalera hacia arriba con tanta fuerza que el mecanismo rechinó. La trampilla se cerró con un golpe seco. Nos quedamos ahí, en el pasillo del segundo piso, jadeando, mirándonos el uno al otro con ojos desorbitados. ¿Qué mierda fue eso?, dijo Daniel finalmente. No lo sé. No quiero saberlo. Las fotos, carnal. Las malditas fotos. Alguien ha estado observándonos toda nuestra vida, desde que éramos niños. Y la abuela lo sabía. Ella lo supo todo este tiempo y nunca nos dijo nada. Ella intentaba protegernos. Mantenía el acuerdo con esa cosa para que estuviéramos a salvo. ¿Y ahora qué? Ella ya no está. ¿Qué va a pasar ahora? No tuve respuesta. Solo sabía que necesitábamos salir de esa casa. Bajamos las escaleras principales casi corriendo. Pero cuando llegamos al primer piso, Daniel se detuvo de repente. «Espera», dijo. «¿Qué? ¿Por qué te detienes? Tenemos que salir de aquí. Las fotos de cuando éramos niños. Si esa cosa nos ha estado observando toda nuestra vida». Hizo una pausa, su rostro retorcido en una expresión de horror creciente. ¿Cuántas veces nos quedamos a dormir aquí cuando éramos niños? ¿Cuántas veces esa cosa estuvo en nuestras habitaciones mientras dormíamos? La náusea me golpeó como una ola. Recordé todas las veces que había pasado la noche en esta casa, todas las veces que me había despertado en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba mirando. Siempre lo atribuía a estar en una casa extraña, a las sombras que creaban los muebles antiguos, a mi imaginación infantil. Pero no había sido mi imaginación, había sido real. Siempre había sido real. Necesito salir de aquí ahora, dije, y mi voz sonaba al borde del pánico. Ya. Caminamos rápidamente hacia la puerta principal. Daniel la abrió y salimos al porche. La luz del sol nos golpeó, cálida y normal y real. Me apoyé contra la barandilla del porche, respirando profundamente, tratando de calmarme. Daniel sacó su teléfono con manos temblorosas. «Voy a llamar a mi papá».
Necesitamos contarles a todos sobre esto. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Que hay un fantasma fotógrafo viviendo en la casa de la abuela? Van a pensar que estamos locos. Tenemos las fotos como evidencia. Las dejamos ahí arriba. Daniel se quedó callado. Miró hacia la casa, hacia la puerta abierta. Podía ver en su rostro que estaba considerando volver a entrar para recuperar la caja. Ni lo pienses, le dije. No vamos a volver ahí adentro. Necesitamos esas fotos. Sin ellas, nadie nos va a creer. No me importa si nos creen o no. No voy a volver ahí. Nos quedamos en silencio por un momento. El sol de la mañana seguía brillando. Los pájaros cantaban en los árboles del jardín descuidado. Todo parecía tan normal, tan ordinario. Era difícil creer que solo minutos antes habíamos estado en ese desván, descubriendo que algo nos había estado observando durante toda nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Daniel finalmente. Exactamente lo que la abuela dijo en la carta. Vendemos la casa, lo más rápido posible, y nos aseguramos de que ningún miembro de la familia vuelva a venir aquí. Daniel asintió lentamente. ¿Y la caja? ¿Las fotos? Que se quemen con la casa cuando el nuevo dueño la remodele, o que las encuentre otra persona. No me importa. Solo quiero olvidar que alguna vez estuvimos aquí. Eso es lo que dijimos que haríamos. Pero, por supuesto, las cosas nunca son tan simples. Nos fuimos de la casa ese día y no volvimos. Llamé a un agente de bienes raíces esa misma tarde y contraté a alguien para que limpiara y preparara la casa para la venta. Le di instrucciones específicas de que no quería saber nada sobre lo que encontraran, que solo se deshicieran de todo. La casa se puso en venta 2 semanas después. Durante ese tiempo, intenté seguir con mi vida normal, volver al trabajo, estar con mi familia, hacer las cosas que siempre hacía, pero no podía dejar de pensar en lo que habíamos encontrado. No podía dejar de pensar en esa última fotografía, en esa figura alta y delgada parada en las sombras detrás de nosotros, y comencé a notar cosas, pequeñas cosas al principio, la sensación de ser observado cuando estaba solo, un movimiento en el rabillo del ojo que desaparecía cuando volteaba a ver, sombras que parecían moverse cuando no debían. Luego encontré la primera fotografía. Fue una semana después de nuestra visita a la casa de la abuela. Estaba en mi propia casa, en mi habitación, y cuando abrí el cajón de mi buró para buscar mis lentes, ahí estaba, una fotografía, a color, reciente. Era de mí, durmiendo en mi propia cama, en mi propia casa. La foto estaba tomada desde el pie de la cama, mirando hacia donde yo dormía. Mi esposa estaba a mi lado en la foto, también dormida. Dejé caer la fotografía como si quemara. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó la pared. Esto no podía estar pasando. Lo que fuera que estuviera en la casa de mi abuela no podía estar aquí. Era imposible. La carta de mi abuela había dicho que la cosa había estado en esa casa desde antes de que ellos se mudaran, que estaba ligada a ese lugar. Pero ahí estaba la evidencia en el suelo de mi habitación. Una fotografía que no debería existir. Llamé a Daniel inmediatamente. Me contestó al segundo timbre. Su voz sonaba tensa. ¿Tú también?, preguntó antes de que yo pudiera decir nada. ¿También qué? Las fotos. Encontraste una, ¿verdad? Mi estómago se hundió. ¿Tú también encontraste una? 3, dijo, y podía escuchar el pánico apenas contenido en su voz. Encontré 3 fotos en mi casa. Una estaba en mi coche, otra en mi oficina. La tercera la encontré esta mañana en la cocina. Mierda, Daniel. ¿Qué está pasando? No lo sé, carnal, pero creo que lo llevamos con nosotros. Creo que cuando abrimos esa caja, cuando leímos esa carta, rompimos el acuerdo que la abuela tenía con esa cosa, y ahora nos está siguiendo. Eso no tiene sentido. La abuela dijo que estaba ligado a la casa. Entonces tal vez estaba equivocada, o tal vez cambió las reglas. No lo sé. Solo sé que esto no va a parar. Durante los siguientes días, las fotografías continuaron apareciendo. En mi casa, en mi coche, en mi trabajo. Siempre de mí. Siempre tomadas cuando estaba solo o cuando dormía. Siempre desde ángulos imposibles. Desde lugares donde nadie podría haber estado parado sin que yo lo notara. Y las fotografías se volvían cada vez más perturbadoras, más cercanas. En las primeras fotos, yo estaba a varios metros de distancia de la cámara.
pero cada nueva foto estaba tomada desde más cerca, como si el observador se estuviera acercando gradualmente. Empecé a dormir con las luces encendidas. Instalé cámaras de seguridad en mi casa. Revisaba constantemente por encima de mi hombro. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero ¿cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que una entidad invisible de la casa de mi abuela nos estaba acechando? Daniel estaba igual de mal. Cuando hablábamos por teléfono, que era casi todos los días ahora, sonaba cada vez más desesperado. Me contó que había dejado de dormir, que pasaba las noches despierto, esperando, observando las sombras. Anoche lo vi, me dijo una noche, su voz apenas un susurro. Estaba acostado en la cama tratando de dormir y lo vi parado en la esquina de mi habitación. Era exactamente como en aquella foto del desván. Alto, demasiado alto, como si sus extremidades fueran más largas de lo que deberían ser. No podía ver su cara. No estoy seguro de que tuviera cara. Solo una silueta oscura. Me quedé paralizado, carnal. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirarlo mientras él me miraba a mí. Y entonces, parpadeé, y ya no estaba. Daniel, necesitamos hacer algo. Esto no puede seguir así. ¿Qué sugieres? ¿Llamar a un exorcista? ¿A los cazafantasmas? Esta cosa ha existido por décadas. Sobrevivió a todo lo que la abuela intentó. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos detenerla? No tenía respuesta para eso. Pasó otro mes. Las fotos seguían apareciendo. Y ahora había algo nuevo. En las fotos más recientes, podía ver la sombra del observador. No completamente, solo su sombra proyectada sobre mí mientras dormía, mientras comía, mientras existía. Una sombra larga y delgada, que me cubría como si fuera una segunda piel. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era esta cosa y qué quería. Decidí volver a la casa de mi abuela. No le dije a Daniel lo que iba a hacer. Sabía que trataría de detenerme. O peor, que insistiría en acompañarme. Y no quería ponerlo en más peligro del que ya estaba. Fui un martes por la tarde. La casa todavía estaba en venta, pero no había tenido ni una sola visita de compradores potenciales. El agente de bienes raíces me había dicho que la gente entraba, miraba alrededor, y se iba rápidamente, diciendo que la casa tenía malas vibras, si tan solo supieran. Abrí la puerta principal con la llave que todavía tenía. La casa estaba vacía ahora. Los limpiadores habían hecho su trabajo, llevándose la mayoría de los muebles y pertenencias de mi abuela. Solo quedaba el cascarón vacío de lo que alguna vez fue un hogar. Subí las escaleras directamente. No había venido aquí para mirar alrededor o para sumergirme en la nostalgia. Tenía un propósito. Abrí la trampilla del desván y subí. La luz del atardecer se filtraba por la pequeña ventana circular, pintando todo de naranja y rojo. El desván también estaba mayormente vacío. Las cajas, los muebles, todo se había ido. Excepto por una cosa. En el centro exacto del piso del desván estaba la caja de metal. No la habíamos dejado ahí. Recordaba perfectamente que la habíamos dejado en la esquina, junto al hueco en el piso donde Daniel la había encontrado. Pero ahora estaba en el centro, como si alguien la hubiera colocado ahí deliberadamente, esperándome. Me acerqué lentamente. Mis pasos resonaban en el espacio vacío. La caja estaba abierta. Las fotografías que habíamos dejado regadas estaban ordenadas de nuevo en pilas prolijas dentro de ella, y encima de todas, había una fotografía nueva. Era de mí, de hace apenas unos minutos. Entrando a la casa, la foto estaba tomada desde el exterior, desde el jardín, mirando hacia la puerta principal mientras yo la abría con mi llave. Sentí que la garganta se me cerraba. Eso significaba que la cosa me había seguido hasta aquí. O peor, que nunca se había ido de esta casa, que había estado esperando a que yo regresara. ¿Qué quieres de mí?, dije en voz alta. Mi voz sonaba extraña en el desván vacío. ¿Por qué haces esto? El silencio fue absoluto. Por un momento no pasó nada. Luego escuché un crujido. El sonido de la madera quejándose bajo peso. Provenía de arriba de mí, del techo inclinado. Levanté la vista lentamente. No había nada ahí. Solo las vigas de madera y las sombras entre ellas. Pero entonces, una de las sombras se movió, se desplegó, se extendió, bajó.
Era como ver líquido negro moviéndose contra la gravedad. La sombra fluyó por el techo, por la pared, y finalmente al piso del desván, y ahí, frente a mí, comenzó a tomar forma. Se alzó, y alzó, y alzó, hasta que tuvo que encorvarse para no golpear el techo con su cabeza. Si es que tenía cabeza. Era difícil estar seguro. Lo que vi fue una figura humanoide, pero estirada, alargada, como una persona reflejada en un espejo distorsionado. Sus extremidades eran demasiado largas. Sus dedos terminaban en puntos que no eran exactamente garras, pero tampoco eran humanos. Y no tenía rostro. Al menos, no uno que pudiera comprender. Donde debería haber estado su cara había solo oscuridad. Una oscuridad más profunda que las sombras normales. Una oscuridad que parecía absorber la luz en lugar de simplemente reflejarla. Pero podía sentir sus ojos. Aunque no podía verlos, podía sentirlos sobre mí, observándome, estudiándome. Quise correr. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, que saliera de ese desván, de esa casa, que nunca mirara atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en el lugar, incapaz de hacer nada excepto mirar a esta cosa imposible que se cernía sobre mí. La figura extendió una de sus manos alargadas. Sus dedos se movieron, y en ellos sostenía algo. Una cámara, antigua, del tipo que mi abuela habría usado en los años 50. Levantó la cámara hacia mí, y aunque no tenía rostro, aunque no tenía ojos que pudiera ver, supe que me estaba mirando a través del visor. Escuché el clic del obturador. El flash me cegó por un segundo. Cuando mi visión se aclaró, la figura seguía ahí, pero ahora estaba sosteniendo algo más. Una fotografía. Acababa de salir de la cámara, y la criatura la sostenía delicadamente entre sus dedos imposibles. Me la extendió hacia mí. No quería tocarla, no quería acercarme, pero mi mano se movió por voluntad propia, alcanzando la fotografía. Mis dedos rozaron los de la criatura por un segundo, y el contacto fue como tocar hielo y fuego al mismo tiempo. Un hormigueo eléctrico recorrió mi brazo. Tomé la fotografía. La criatura retiró su mano. Miré la imagen. Era de mí, en este momento exacto, parado en el desván mirando a la cámara con ojos desorbitados por el terror. Pero había algo más en la foto. Detrás de mí, apenas visible, había docenas de figuras, todas altas, todas delgadas, todas oscuras, llenaban el desván, apiñadas en cada esquina, cada espacio disponible, todas mirándome. Levanté la vista de la fotografía, mi corazón latiendo tan fuerte que dolía. El desván seguía vacío. Era solo yo y el observador. ¿Qué es esto? Logré preguntar, mi voz temblando. ¿Qué son ustedes? El observador inclinó su cabeza sin rostro, como si estuviera considerando mi pregunta. Luego, lentamente, señaló hacia la caja de metal. Miré hacia donde señalaba. Dentro de la caja, las fotografías comenzaron a moverse. Se elevaron del metal como si tuvieran vida propia, flotando en el aire. Se organizaron en una secuencia, una línea temporal visual que comenzaba con las fotos más antiguas y terminaba con las más recientes. Y mientras las miraba, entendí. Las fotos no eran aleatorias. No eran solo observaciones casuales. Contaban una historia. La historia de mi familia. Cada momento importante, cada decisión crucial, cada giro del destino estaba documentado en estas fotografías. Nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios, enfermedades, recuperaciones. Y en cada foto, si mirabas con suficiente atención, podías ver las sombras. Siempre ahí, siempre observando, siempre presentes en los momentos que definían nuestras vidas. Ustedes han estado ahí todo el tiempo, susurré, no solo en esta casa, en todos lados, en cada momento importante. El observador asintió lentamente, o al menos, hizo un movimiento que interpreté como un asentimiento. ¿Por qué? Las fotografías se reorganizaron de nuevo. Esta vez mostraron una secuencia diferente. Vi a mi bisabuelo, un hombre que solo conocía de historias y viejas fotografías. Estaba joven en estas imágenes, quizás de 20 y tantos años, y en cada foto, estaba acompañado por la sombra, una sombra que lo seguía, que lo observaba. Luego vi algo que nunca había sabido. Mi bisabuelo había estado en un terrible accidente.
Un accidente de coche que debería haberlo matado. Las fotos mostraban el auto destrozado, retorcido hasta quedar irreconocible. Pero había una foto más, una foto del momento del impacto. Y en esa foto, pude ver a los observadores, docenas de ellos, rodeando el auto, sus manos largas y delgadas presionadas contra el metal, como si estuvieran sosteniéndolo, protegiéndolo. Mi bisabuelo había sobrevivido ese accidente sin un rasguño. Las fotos cambiaron de nuevo. Ahora mostraban a mi abuela, joven, embarazada de su primer hijo, mi tío más grande. Las fotos documentaban un embarazo complicado. Documentaban una noche en particular cuando algo había ido terriblemente mal. Pude ver a mi abuela en el hospital, pálida, inconsciente, los doctores corriendo, y ahí, en las sombras de la habitación del hospital, estaban ellos, los observadores, sus manos extendidas sobre mi abuela, sobre su vientre, protegiéndola, protegiéndolo. Ambos sobrevivieron. Las imágenes continuaron, historia tras historia, generación tras generación. Cada vez que alguien en mi familia enfrentaba un peligro mortal, ahí estaban ellos, observando, protegiendo, salvando. Ustedes nos han estado salvando, dije, y las palabras sonaron extrañas incluso mientras las decía. Todo este tiempo, cada generación, nos han estado manteniendo a salvo. El observador no respondió, pero las fotografías se reorganizaron una vez más. Esta vez mostraron algo diferente. Mostraron un precio. Vi fotografías de personas que no eran de mi familia, extraños, personas que habían venido a la casa de mi abuela a lo largo de los años, vendedores, técnicos de reparación, amigos, y en cada foto podía ver el momento en que notaban algo, el momento en que sentían que algo no estaba bien, el momento en que huían, y luego vi lo que les pasaba después, accidentes, enfermedades, coincidencias terribles que los alcanzaban días, semanas, a veces meses después de que habían estado en la casa. Nada directamente rastreable, nada que pudiera probarse, pero el patrón era claro. Los observadores protegían a mi familia, pero cobraban un precio de cualquier otro que se acercara demasiado. Es un trato, murmuré. Un trato que nunca pedimos pero que hemos tenido por generaciones. El observador asintió de nuevo. Luego extendió su mano una vez más, y esta vez sostenía un objeto diferente, un reloj de bolsillo, antiguo, de oro. Lo reconocí porque había visto fotos de él. Había pertenecido a mi bisabuelo. Había desaparecido hace décadas, y la familia siempre había asumido que se había perdido o había sido robado. El observador abrió el reloj. Dentro, donde debería haber estado la maquinaria, había solo oscuridad. Una oscuridad que se movía, se retorcía. Tenía profundidad imposible, como si estuviera mirando a un abismo que no debería caber dentro de un objeto tan pequeño. Y en esa oscuridad, vi cosas, formas, movimiento, otros como él, cientos de ellos, miles, una red vasta de sombras que se extendía más allá de lo que podía comprender, y todos conectados, todos parte de algo más grande. ¿Qué son ustedes realmente?, pregunté. Las fotografías respondieron. Me mostraron imágenes que no podían ser fotografías reales. Eran más como conceptos traducidos a imágenes. Vi un mundo que no era el nuestro, un lugar de sombras y formas, donde el tiempo no fluía de la manera correcta, donde el espacio se doblaba sobre sí mismo. Vi a los observadores en su forma verdadera. No eran fantasmas, no eran demonios, eran algo completamente diferente. Eran observadores en el sentido más literal, entidades cuyo único propósito era mirar, documentar, preservar. Eran cronistas del universo, registrando cada momento, cada elección, cada posibilidad. Pero observar no era pasivo para ellos. El acto mismo de observar cambiaba las cosas, colapsaba posibilidades, influenciaba resultados. Y hace mucho tiempo, uno de ellos había elegido a mi familia. Había decidido que valíamos la pena ser preservados, protegidos, mantenidos a salvo a través de las generaciones. Pero ese tipo de protección tenía un costo. Los observadores no entendían la moralidad humana. No entendían el bien y el mal, solo entendían propósito y función. Y su función era mantenernos vivos, sin importar el costo para los demás. Mi abuela sabía,
dije. Por eso nunca dejaba que nos quedáramos aquí por mucho tiempo cuando éramos niños. Por eso siempre parecía nerviosa cuando traíamos amigos. Estaba tratando de protegernos de ustedes sin romper el trato. El observador inclinó su cabeza de nuevo. Luego señaló la fotografía que todavía sostenía en mi mano. La foto de mí en el desván, rodeado por docenas de figuras invisibles. Entendí lo que estaba tratando de decirme. Habían dejado de esconderse. Ahora que mi abuela había muerto, el trato había cambiado. Ya no se conformaban con protegernos desde las sombras. Querían más. Querían reconocimiento. Querían que supiéramos que estaban ahí. ¿Y si digo que no? Pregunté. ¿Y si rechazo esto? ¿Y si solo quiero que nos dejen en paz? Las fotografías cambiaron una última vez. Me mostraron futuros. Posibilidades. Vi a Daniel muriendo en un accidente de auto la próxima semana. Vi a mi hija enfermándose con algo que los doctores no podrían diagnosticar. Vi a mi esposa en peligro. Vi mi propia muerte, de una docena de maneras diferentes, todas próximas, todas esperándome si dejaba de estar protegido. Luego me mostraron la alternativa. Vi a mi familia prosperando. Vi a mis hijos creciendo sanos y salvos. Vi a Daniel feliz. Vi un futuro largo y pleno para todos nosotros. Todo lo que tenía que hacer era aceptar. Aceptar que siempre serían observados. Aceptar que nunca estaríamos realmente solos. Aceptar que había un precio por nuestra seguridad. Un precio que otros pagarían. No puedo hacer esa elección por toda la familia, dije finalmente. El observador se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, lentamente, alzó la cámara de nuevo. La apuntó no hacia mí, sino hacia la pared del desván. El flash se disparó, iluminando el espacio. Y cuando la luz se desvaneció, había algo en la pared que no había estado ahí antes. Fotografías, docenas de ellas, pegadas directamente a la madera vieja. Me acerqué. Cada fotografía mostraba a un miembro diferente de mi familia. Daniel, mi hermana Laura, mi prima Sofía, mis tíos, mis primos, todos los que compartíamos la sangre de los que habían hecho el trato original. Y en cada foto, cada uno de ellos estaba mirando algo, no a la cámara, a algo que estaba fuera del encuadre. Y sus expresiones, terror, puro terror. ¿Ya les han mostrado esto, verdad? Pregunté. A todos ellos. Les han estado mostrando estas fotos. Les han estado dando la misma elección. El observador no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta era obvia. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Tenía 7 llamadas perdidas de Daniel, 3 mensajes de texto de Laura, 2 de Sofía, todos diciendo lo mismo. Necesito hablar contigo. Ahora. Es urgente. Lo sabían. Todos lo sabían. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Pregunté. El observador señaló el reloj de bolsillo que todavía sostenía. Lo acercó para que pudiera ver la carátula. Las manecillas se movían hacia atrás, no hacia adelante. Y mientras miraba, la manecilla de los minutos completó una revolución completa. Luego otra. Y otra. El tiempo se estaba acabando, no en el sentido normal, sino en el sentido de que las posibilidades se estaban colapsando. Las realidades se estaban solidificando. Pronto, el futuro estaría fijo. Y si no elegíamos, la elección se haría por nosotros. ¿Y si decimos que sí? Pregunté. ¿Y si aceptamos el trato? ¿Qué pasa entonces? Las fotografías en la pared cambiaron. Ya no mostraban terror. Mostraban aceptación. Mostraban a mi familia viviendo vidas normales, felices, seguras. Pero en cada imagen, si mirabas con cuidado, podías ver las sombras, siempre presentes, siempre observando. Y pude ver algo más. En algunas de las fotos del futuro había nuevas personas. Personas que no reconocía. Personas que estaban cerca de mi familia. Amigos, parejas, tal vez. Y en cada una de esas fotos, esas personas tenían la misma expresión. La expresión de alguien que sabe que algo está terriblemente mal, pero no puede identificar exactamente qué. Los observadores continuarían protegiendo a mi familia. Pero el costo sería pagado por cualquiera que se acercara demasiado a nosotros. Cualquiera que se convirtiera en una parte significativa de nuestras vidas. Es monstruoso, susurré. El observador inclinó su cabeza. No en acuerdo ni en desacuerdo.
solo reconociendo mi declaración como un hecho. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Daniel. Estoy viendo a uno de ellos ahora mismo. Está en mi sala. No se mueve. Solo me mira. ¿Qué hago? Respondí rápidamente. No hagas nada. Voy para allá. No aceptes nada. No les digas nada hasta que hablemos. Miré de nuevo al observador. Necesito tiempo. Necesito hablar con mi familia. La criatura se quedó inmóvil por un momento que pareció estirarse eternamente. Luego asintió una vez. Levantó el reloj de bolsillo de nuevo. Las manecillas se detuvieron. Luego comenzaron a moverse hacia adelante normalmente. Teníamos tiempo, pero no mucho. El observador comenzó a desvanecerse. No retrocedió ni se alejó. Simplemente se desvaneció, como humo dispersándose en el aire. En segundos había desaparecido completamente, pero las fotografías permanecieron. En la pared, en la caja, evidencia innegable de todo lo que acababa de experimentar. Tomé la caja de metal. Era pesada, llena de décadas de observación, de protección, de precios pagados. La cargué mientras bajaba del desván, por las escaleras, fuera de la casa. El sol se estaba poniendo ahora. El cielo era de un rojo sangre que hacía que toda la casa pareciera estar envuelta en llamas. Coloqué la caja en el asiento del pasajero de mi auto y conduje directamente a la casa de Daniel. Él estaba esperándome en el porche. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio llegar, prácticamente corrió hacia el auto. ¿Lo viste? Fueron sus primeras palabras. Sí. ¿Y? Adentro. Necesitamos hablar. Y necesitamos llamar a los demás. Pasamos la siguiente hora haciendo llamadas. Laura llegó primero. Luego Sofía. Luego más primos. Más tíos. Cada uno con la misma historia. Cada uno había visto a los observadores. Cada uno había recibido fotografías. Cada uno sabía ahora la verdad que nuestra abuela había guardado toda su vida. Los reuní a todos en la sala de Daniel. Coloqué la caja de metal en la mesa de centro. Les conté todo. Sobre la carta de la abuela, sobre el trato, sobre lo que los observadores realmente eran y lo que habían estado haciendo por nuestra familia durante generaciones. Hubo gritos, hubo lágrimas, hubo incredulidad y negación, pero al final, cuando cada uno compartió sus propias experiencias de las últimas semanas, cuando vieron las fotografías con sus propios ojos, la negación se volvió aceptación. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Laura finalmente. ¿Votamos? ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Votamos sobre si vendemos nuestras almas a estas cosas? No es vender nuestras almas, dije. Es complicado. No, no es complicado, intervino Sofía. Nos están chantajeando. Nos dicen que nos protegerán si les dejamos observarnos. Y si decimos que no, nos pasan cosas malas. Eso es chantaje. Pero ya han estado protegiéndonos, señaló Daniel, durante generaciones. ¿Cuántos de nosotros estamos vivos ahora mismo solo porque ellos intervinieron en algún momento? No pedimos esa intervención, replicó Laura. No, pero la recibimos de todas formas, y ahora que lo sabemos, tenemos que decidir si continúa. El debate continuó durante horas. Algunos querían rechazar el trato completamente, sin importar las consecuencias. Otros argumentaban que sería una locura rechazar protección sobrenatural solo por orgullo. Algunos querían buscar ayuda externa, hablar con expertos en lo paranormal, con la iglesia, con alguien que pudiera tener respuestas. Pero yo sabía que ninguna de esas opciones funcionaría. Los observadores habían existido durante más tiempo del que podíamos comprender. Habían sobrevivido a todo lo que mi abuela había intentado. No había escapatoria. No había manera de luchar contra ellos. Solo había dos opciones: aceptar o rechazar. Finalmente, cerca de la medianoche, llamé al silencio. Necesitamos votar, dije. No hay otra manera, y tiene que ser unánime. Todos aceptamos o todos rechazamos. Si estamos divididos, los observadores decidirán por nosotros, y no creo que nos guste esa decisión. ¿Cómo votas tú?, preguntó Daniel. Miré las fotografías esparcidas en la mesa. Pensé en mi hija, en mi esposa, en el futuro que quería para ellos. Un futuro seguro, protegido. Pero también pensé en el costo, en las personas que sufrirían para que nosotros estuviéramos a salvo.
en los amigos que perderíamos cuando las cosas inexplicables empezaran a pasarles, en el aislamiento que vendría inevitablemente cuando nos diéramos cuenta de que acercarse a nosotros era peligroso. No lo sé, admití finalmente. Honestamente, no lo sé. Y esa es la verdad. Han pasado 3 días desde esa reunión. Todavía no hemos tomado una decisión. Los observadores esperan. Puedo sentirlos ahí afuera, en las sombras, observando como siempre lo han hecho, esperando nuestra respuesta. Las fotografías siguen apareciendo. Ahora hay una cada mañana, colocada en algún lugar donde la encontraré. En mi auto, en mi escritorio, en la mesa de la cocina. Cada una muestra un futuro diferente. Algunas muestran la felicidad que podríamos tener. Otras muestran los horrores que nos esperan si rechazamos la protección. Daniel me llamó esta mañana. Sonaba exhausto. Necesitamos decidir pronto, dijo. Anoche tuve un sueño. Los vi a todos. Cientos de ellos. Miles. Todos esperando. Y supe, carnal. Supe que si no decidimos pronto ellos decidirán por nosotros. Y no será la decisión que queremos. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Repetí. Y era verdad. Porque, ¿cómo eliges entre la seguridad de tu familia y tu propia humanidad? ¿Cómo eliges entre proteger a los que amas y ser cómplice de daño a otros? ¿Cómo eliges cuando ambas opciones son monstruosas de diferentes maneras? Esta noche habrá otra reunión familiar. Tomaremos la decisión final. Y sea cual sea esa decisión, cambiará el curso de nuestra familia para siempre. Mientras escribo esto, puedo ver una sombra en la esquina de mi habitación. Alta, delgada, inmóvil, observando, siempre observando. Y me pregunto, ¿mi abuela tomó la decisión correcta todos esos años atrás cuando eligió aceptar el trato? ¿Vivió una vida plena o vivió prisionera de su propia protección? Supongo que pronto lo sabré, porque en unas horas tendré que hacer la misma elección que ella hizo, y tendré que vivir con las consecuencias. La caja de metal está frente a mí ahora, abierta. Las fotografías me miran. Décadas de observación, de protección, de precios pagados. Y en la parte superior de la pila hay una fotografía nueva, de esta noche, de la reunión que aún no ha sucedido. En la foto, toda mi familia está reunida, y todos estamos mirando en la misma dirección, hacia algo fuera del encuadre, y en nuestros rostros veo la respuesta. Pero no puedo decirles cuál es, porque todavía no ha sucedido. El futuro aún no está escrito. Las posibilidades aún no han colapsado. Lo único que sé con certeza es esto. Sin importar lo que elijamos esta noche, nada volverá a ser igual. Los observadores nos han mostrado la verdad. Y la verdad es que nunca estuvimos realmente solos. Nunca fuimos realmente libres. Durante generaciones, hemos estado bajo vigilancia. Protegidos, sí, pero también prisioneros. Y ahora tenemos que decidir si queremos permanecer en esa prisión o si estamos dispuestos a arriesgarlo todo por la posibilidad de verdadera libertad. El reloj avanza. Las sombras se alargan. Los observadores esperan. Y yo tengo que ir a esa reunión. Desearía poder decirles cómo termina esta historia. Desearía poder decirles que tomamos la decisión correcta, que encontramos una tercera opción, que todo salió bien. Pero la verdad es que no lo sé. Todavía estoy en medio de esta pesadilla. Todavía estoy tratando de encontrar una salida que no existe. Lo único que puedo hacer es tomar la caja de metal, subir a mi auto, e ir a enfrentar mi familia y los observadores una última vez, y esperar que cuando todo termine, todavía reconozca a la persona que veo en el espejo. Porque el verdadero horror no es que haya monstruos observándonos desde las sombras. El verdadero horror es que tenemos que elegir convertirnos en monstruos nosotros mismos para mantenernos a salvo. Y no estoy seguro de qué es peor. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia, déjame pedirte algo. Este canal está a punto de llegar a 1000 suscriptores. Un hito increíblemente importante para nosotros. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Historias que te mantendrán despierto por las noches. Historias que te harán cuestionar las sombras en tu propia casa. Si disfrutaste este relato, si te mantuvo al borde de tu asiento, por favor presiona ese botón de suscribirse.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Comparte este video con alguien que ame el terror tanto como tú. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué habrías elegido tú? ¿Aceptarías la protección de los observadores? ¿O arriesgarías todo por tu libertad? Tu apoyo significa todo para nosotros. Nos vemos en la próxima historia. Si es que hay una próxima vez. Si es que los observadores me lo permiten. Porque ahora que les he contado esta historia, ahora que ustedes la conocen, quizás ellos también los están observando a ustedes. Buenas noches. Y revisen las sombras antes de dormir.